Salmos capítulo 23, verso 3. Salmo 23, 3. ¿Llegaron? Leo para ustedes, dice la Escritura: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Padre, rogamos en esta hora que por favor me ayudes en este tiempo, Señor, que he de exponer tu palabra, y que tú bendigas, Señor, a tu pueblo y bendigas a todos los que escuchan este mensaje. Oro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que seamos ministrados, transformados por esta palabra, que haya salvación, que Dios cumpla todo su propósito, que haya sanidad en el corazón, en la mente y también en los cuerpos de las personas. Que esta palabra corra, Dios mío, y el Señor se glorifique trayendo todo el bien que Él ha declarado ya por su palabra para todo aquel que cree en su nombre y que cree en el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta mañana y voy a exponer entonces hoy sobre lo que es un pensamiento de la palabra de Dios, sobre lo que es la guía de Dios en nuestra vida. Así que el título es: ¿por qué Dios está interesado en guiarme? Voy a responder de una vez y voy a decirle que es un acto de responsabilidad de Dios. Cuando Dios está por medio de Cristo Jesús aquí en la tierra, Él antes de irse le dice a sus discípulos: no les voy a dejar huérfanos, voy a enviar el Consolador, el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda la verdad. Cuando Él venga, los va a guiar a toda la verdad. Hay una palabra en el libro de Deuteronomio cuando Moisés está hablándole al pueblo y le dice: ¿qué Dios hay cercano como Jehová, que ha dado leyes y estatutos a su pueblo para que le obedezcan? En medio de todo esto, esta palabra que acabamos de leer, dice el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Y estoy leyendo de forma breve todo el contenido tan poderoso que tiene esta palabra para concentrarme en quizás algunos de los aspectos menos examinados del Salmo o menos valorados a veces, y es que Él dice con seguridad: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Se ha puesto usted a pensar qué significa ser un cristiano, ir por el camino sin tener dirección, sin tener guía, sin tener que poder uno, hermanos, decidir cómo voy yo a multiplicar el talento que Dios me ha dado, cómo voy a ejercer lo que Dios me ha dado, cómo voy a hacer lo que Dios me ha dado, cuál es el siguiente paso que voy a dar, cómo voy yo incluso en aspectos y en un trabajo tan trascendental como es la oración, donde el Señor dice: nadie sabe pedir como conviene, sino que el Espíritu es
el que gime dentro de nosotros con gemidos indecibles para poder expresar nosotros delante del Señor nuestro clamor y nuestra oración. Nosotros podemos tener la lista de todo lo que son los beneficios de Dios a nuestra vida y se vuelve infinita. El salmista dijo: oh, has aumentado tus maravillas, enumerarlas no puedo. No acabaría si yo anunciare cada una de ellas. Y nosotros tenemos que decir el milagro de nuestra salvación, el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, sí, extraordinario. Dios nos salvó. El milagro de la vida de la que disfrutamos hoy, acabamos de mencionar, Señor, gracias, porque tenemos hoy un día soleado, después de tantos días de estar bajo un cielo de nubes y de lluvia, no solo aquí en este país, sino en todo Centroamérica. Bueno, la luz, el aire, el milagro de poder ver, de poder respirar, la bendición de amar y de ser amado, la bendición de tener y de ser útiles en la tierra, de sentirnos útiles, de ser útiles en nuestra familia, de no estar postrados en una cama, vegetando, o en una silla de ruedas de pronto, que nos estén a nosotros siempre sirviendo y no poder servir. Es un honor, es una bendición, es un privilegio. Se llena nuestro corazón de gozo, de alegría, de poder entender y saber que todo esto es regalo de Dios. Pero yo quisiera en toda esa lista que usted también incluya la bendición y valore lo que significa ser guiado por el Señor, tener dirección de Dios, tener voz de Dios en nuestra vida y en nuestro espíritu. Sin eso, hermanos, usted dice, mire lo que hubiera pasado. Jesús camina con sus discípulos, 3 años y medio de caminar con ellos. Y si el Señor los deja sin dirección después de 3 años y medio, en vano hubiera sido el llamamiento, en vano hubiera sido la palabra, en vano hubiera sido todo lo que ellos habían recibido, porque sin guía estamos perdidos. Sin guía, todo lo bueno que hay en nosotros lo podemos echar a perder con una decisión hoy mismo, donde cometimos la torpeza porque no fuimos guiados por el Señor. Entonces el salmista, dentro de su declaración, donde el Señor es su pastor, él dice, yo estoy seguro que sí, que esos pastos delicados, de los cuales yo me alimento por el Señor, de esas aguas de reposo, todo eso tiene que encontrar una responsabilidad completa del buen pastor para nosotros, y es decir, bueno, yo te voy a guiar por sendas de justicia, por amor a mi nombre. Todos nosotros nacimos para movernos. Nadie fue creado para estar estático. Nadie fue creado para estar allí en un solo lugar. Nadie se siente bien estando allí en un recinto. Por eso es que cuando alguien está en prisión, se dice que después de la vida, el derecho más sagrado es el de la libertad. Porque todos nacimos para movernos. Todos queremos ir, venir, entrar, salir, decidir en nuestro día y decidir en nuestra vida. Pero David se ubica y dice, yo donde me moveré, dónde caminaré, dónde transitaré, es por las sendas de justicia en las que Dios me guiará.
No me moveré por mis caminos, no me moveré por mis sendas, no me moveré por los caminos de otros, no iré por donde otros van necesariamente. Yo me moveré por las sendas de justicia que Él tiene, y son sendas de justicia porque el texto tiene 3 partes. Número 1, me guiará, pero no a cualquier lugar. Acabo de mencionar, todos nosotros nos movemos, y ahora mismo los más de 8,000 millones de personas sobre el planeta se están moviendo. Y el Señor declaró y dijo, muchos se están moviendo por el camino ancho, el camino de sus antojos, el camino de sus placeres, el camino donde están los deseos de sus ojos y donde está el deseo de su carne, pero se están moviendo allí. Pocos son los que se están moviendo por el camino de la vida eterna, Cristo Jesús. Bueno, senda de justicia Dios hará para nuestros pies, y esa senda de justicia se llama Cristo Jesús, el mismo pastor en nuestro camino y en nuestra guía. Alabado sea el Señor. Bueno, sigue y dice, aquí hay una acción divina, hay una acción del cielo. Reitero, usted sabe lo que significa. Quiero que valore una vez más esta mañana. ¿Qué significa que usted y yo tengamos voz de Dios para caminar en el camino donde Dios quiere que caminemos? El que conduce al cielo, el que conduce a una eternidad con Dios. La pregunta es si estamos realmente siendo guiados. Yo tengo que decirle que me esfuerzo mucho por vivir y por comunicar un mensaje donde no veamos respuestas simples, donde no vivamos una simpleza de contenido del Evangelio para decir, sí, yo estoy siguiendo a Cristo. Muchos en el tiempo de Jesús seguían a Cristo, pero no todos iban por senda de justicia. Una cosa es seguir a Cristo y otra cosa es estar caminando en el camino de Dios. La Escritura dice, una historia muy conocida en el libro de Génesis, capítulo 12, que Dios había dicho a Abraham lo siguiente: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Cuando Abraham entonces escucha la voz de Dios, lo que empieza a escuchar es dirección, es guía. Es, Abraham, de hoy en adelante no caminarás según tu mente, según tus opiniones y según las opiniones de otros. De hoy en adelante te estoy hablando a ti para que tú camines en la dirección que yo te voy a dar. Y entonces dice, había dicho, vete de tu tierra. Lo que Dios está diciéndole a Abraham es, tus posesiones. Quiero saber si cuando escuchas mi voz, si cuando estás escuchando lo que estoy diciéndote, te dice el Señor hoy, iglesia, te dice a ti que estás escuchando a través de las redes sociales, si lo que tú estás dispuesto a hacer en cuanto a escuchar la voz de Dios es dejar que las raíces que han estado cimentadas sobre tu posesión, sobre tus empresas,
sobre tu trabajo, sobre lo que amas en esta tierra, el apego que tienes por tu tierra, estás dispuesto a moverte, estás dispuesto a caminar, estás dispuesto a decir sí, Señor. Pues Dios le habla a Abraham y le dice a Abraham: vete de tu tierra. Y este es el llamado que es absolutamente claro, el mismo que Dios nos ha hecho cuando nosotros vinimos a Cristo. Lo que sucede es que el ser humano y estos instintos que nosotros tenemos y esta carne que nosotros tenemos siempre nos está jalando hacia abajo. Siempre nos está jalando hacia las cosas que están y que perecen. Entonces, de pronto usted ve a gente que conoció al Señor y está llena de alegría. La semilla cayó en buena tierra, están bendecidos, están contentos, están, me cambió la vida el Señor. Usted escucha testimonios, pero pasan los días y usted dice: ¿y qué se hizo el gozo? ¿Qué se hizo la alegría? ¿Qué se hizo el testimonio? Bueno, es que volvió a lo mismo, volvió a caminar, volvió a su tierra. Abraham se levanta de su tierra cuando escucha la voz de Dios y él no vuelve allí. Él no está de que vuelvo y que me fui y que vengo. Él dice: me levanto, Dios me está hablando, me desarraigo, me desapego de este mundo. Oh, bendito Dios. Dios está diciendo una vez más a la iglesia: pongan las cosas aleluya, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si habéis resucitado con Cristo, nuestra morada celestial, nuestros intereses mayores, nuestro galardón grande, nuestra bendición al final está de arriba y viene de arriba ahora y por la eternidad. O sea, porque hay cristianos que se llenan de un desconsuelo y una tristeza extraña, porque dicen: bueno, sí, mis cosas, y aquí en la tierra, ¿y qué? Dios dice: te voy a guiar por senda de justicia. ¿Cuándo? Aquí en la tierra. Y te voy a bendecir aquí en la tierra. Pero vas a caminar haciendo mi reino. Abraham es llamado. Mire, lo segundo que Dios le dice a Abraham es: no solo salgas de tu tierra, no solo dejes tu tierra, sino que tienes que dejar tu parentela. Los parientes muchas veces son impedimento para que nosotros caminemos con Dios. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Le dice: deja tus parientes. Y lo tercero que le dice es: y la casa de tu padre, tienes que irte de ahí, porque la casa de tus padres está llena de ídolos. La casa de tu padre están llenas de fiestas. Tú no puedes. Lo que Dios está diciendo claramente es: mire, cómo hay cristianos que Dios los ha llamado, y cuando tienen una reunión familiar es precisamente el día que tienen que servir a Dios, porque hay servicio en la casa de Dios. Y entonces dice: sí, bueno, es que no sacan una vacación, no sacan un día de vacaciones para compartir en la familia, no. Es que el día que tengo para ir a visitarlo a usted es el domingo. Y hay gente que ha dejado y ha olvidado que Dios le dijo: mire lo que dice el Señor: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Eso es una voz para los hijos. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ya ahí es a los padres. Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra,
y sal de tu parentela. ¿Qué hace Abraham? Se lleva con él a Lot. Dios no le dijo que se lo llevara. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y la voz de Dios era tan clara que aunque algunos días o algunos meses o años vivieron juntos, Dios provocó la separación al final de Abraham y su sobrino. ¿Cuánto cristiano sufre porque su familia no sigue a Cristo con ellos en la iglesia? Pero el asunto, le voy a decir, es el siguiente: Dios te llamó a ti. Dios no llamó a Taré. Dios no llamó a la suegra de Abraham. Dios no llamó a sus hermanos. Dios llamó a Abraham. Y esto nos ubica, nos tiene que ubicar, número uno, qué privilegio. Ahora, un cristiano llamado por Dios, ¿sí? Tenemos que orar por nuestra familia. El Señor le dijo al gadareno cuando fue libre: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve a tu familia, ve a tu casa. Tenemos que testificar, tenemos que hablar, tenemos que proclamar a Cristo, pero tenemos que entender que el llamado, aquí hay gente a la que Dios le está hablando ahora, es contigo. Y que no podemos vivir ni viviremos tampoco en un no me importa. Ahí se queda. Yo quiero decirle, amados, a veces le estoy predicando lo que he vivido en carne propia. ¿Cuántos hermanos sirven a Dios conmigo? Ni uno. Han intentado unirse al ministerio, pero no han podido. Han estado algunos días, pero no han podido. No, de pronto se van. ¿Y cuál es la convicción? La convicción es, y la seguridad de conocer al Dios que tiene tratos personales conmigo. ¿Hay alguien que puede decir, Dios tiene tratos conmigo? Yo sé que estoy en esta casa porque Dios me vio a mí. Yo sé que estoy en esta casa porque Dios habló a mi vida. Yo sé que esto no es de multitudes, aunque Dios ama a las multitudes. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, te voy a sacar, voy a hacer un trabajo contigo porque voy a impactar con tu vida a las naciones y voy a impactar a multitudes. Sí, pero de las multitudes que salieron de los lomos de Abraham, igualmente lo que existe para Dios es un remanente. Salen todos los hijos de Abraham, sale Isaac. A Isaac le nacen 2 hijos, sale Jacob, a Jacob le nacen 12 hijos, y de los 12, sí, Dios forma una nación, pero de los 12 hay una línea, se llama Judá, de donde viene el Cristo. Sal de tu tierra y de tu parentela, y usted tiene que caminar. Ay, mi mamá, sí, oremos por ella, clamemos por ella. Yo le digo aquí, le testifico, 7 años después de haber conocido al Señor, yo siento una profunda convicción en mi corazón que yo tengo que hacer algo por ganarme para Cristo a mi madre. Y le prediqué y le hablé. Y le dije: mamá, en aquel momento tenía 16 años, mamá, ¿cómo es posible que usted se queda durmiendo aquí cuando yo voy a la casa de Dios y le estoy dando ejemplo de buscar de Dios?
El Señor me dijo, ¿ya ayunaste por tu madre? No había ayunado en 7 años por mi madre. Y el Señor me dijo, quiero que ayunes. Ayuné, presenté delante de Dios 2 días de ayuno. Y 8 días después, mi madre estaba en un culto dominical, aceptando a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y hasta el día de hoy ha trabajado como diaconisa en la iglesia donde se congrega ella. Y ahí sirve al Señor y ahí ha estado fiel y nadie la mueve. Se convirtió de verdad. ¿Cuántos aquí Dios les está hablando a hijos que de pronto tienen que hacer algo más por sus padres, y a padres que deben de no solo regañar, exhortar a sus hijos, sino que deben de ayunar por sus hijos? Hay un silencio, porque efectivamente entonces Dios llama a Abraham y lo llama con su esposa, porque son una sola carne. Dios no le dijo, llévate a Sara, no tenía que decírselo. Abraham sabía y caminó Abraham y Sara. Y Dios entonces les entrega a ambos grandísimas promesas para que caminen entonces en ellas. Y haré de ti una gran nación. No, le dice, haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, porque cuando caminamos bajo la dirección de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios y nos movemos, Dios cumplirá todo su propósito en nuestras vidas. Dios cumplirá todas sus promesas en nosotros. Y bendeciré a los que te bendijeren. Seré enemigo de tus enemigos, le dice el Señor. Maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oh, bendito el Señor. Yo no sé si usted está recibiendo esta mañana la palabra que Dios está hablando, pero Dios está diciendo, si tú escuchas mi voz, si tú atiendes a mi palabra, si tú te desarraigas de lo que te está alando y te mantiene atado a temas terrenales, si tu corazón se desapega de aquello que te impide seguir a Cristo, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Son muy pocos los que descollan bajo ese negarse a sí mismo. Queremos ser cristianos. Todos queremos ser cristianos, todos queremos ir al cielo, todos queremos las promesas de Dios, pero pocos quieren pagar un precio. Esto era grande. Abraham tenía años, posiblemente tenía bienes, tenía quizás su casa, quizás tenía tantas cosas. Acuérdese que Abraham tiene 75 años. 75 años cuando Dios lo llama. Trabajo, sudor, esfuerzo, familia. Tal vez había luchado con mantener su familia integrada, unida. Pero Dios le dice, vete. Y dice la Biblia, y Jehová había dicho. Parece que no fue inmediato. Pareciera que Abraham de pronto no es que hoy le habló Dios y mañana levantó y dijo me voy. Jehová había dicho. Jehová había tratado con él. Dios había tratado con la vida de él. Y ahora entonces está caminando. Los registros de la historia dicen que Abraham deja todo lo que tiene
Sí, se llevó alguna ropa para ponerse en el camino, tal vez algunos camellos, algo otras cosas. Si tenían efectivo, posiblemente se llevó algún efectivo. Es lógico pensarlo. Pero después de que él deja todo, la Biblia registra y Abraham ya ahora está caminando en la dirección de Dios. Ahora está caminando en la guía de Dios. Ahora está caminando y ya removió, ya dejó su tierra, ya dejó su parentela, ya dejó la casa de su padre. Y dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Porque Dios da 100 veces más, dice, al que ha dejado lo que haya dejado, aquí en la tierra y allá en el cielo, la vida eterna. Pero cuánta gente está metida, no puede levantar cabeza, a pesar de escuchar la voz de Dios, decir: yo voy de verdad a caminar, voy a abandonar, voy a desligarme, voy a dejar de estar diciendo porque es que mi familia, hay hombres aquí, hay mujeres aquí que en su casa no se levantan a orar, aunque Dios les ha dicho que se levanten a orar, porque su esposa no se levanta a orar. Y dice: es que yo solo, yo quiero que seamos los dos. Dios te habló contigo, Dios trató contigo, tienes que entender que Dios trató contigo. Aquí hay hombres que dicen: es que yo no me levanto a orar porque mi esposo no se levanta conmigo, la esposa no se levanta conmigo. Yo quiero que mi esposa, yo me levanto a orar y que mi esposa esté ahí de rodillas. Bendito Dios por esas mujeres que tienen sensibilidad de Dios de estar a la par de su esposo. No solo cuando se sientan a desayunar y almorzar, ni solo en las labores de la casa, sino que están ahí espiritualmente unidas, clamando y buscando el rostro del Señor. Pero si tu esposa no está, Dios trató contigo, Dios trató con tu vida, Dios te está diciendo a ti: levántate tú. Aleluya. Esto es extraordinario. Oh, tanta gente. El hijo puede decir: es que mi papá, mi casa son un desorden. Mis papás son un puro pleito. Mi papá no me ama. Pero si Dios te habló a ti, si Dios te había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, usted va a subir a la casa de Dios, usted va a servir a Dios, usted va a descubrir el llamado de Dios. Y si Dios lo que te está llamando es para ser un evangelista, para ser un pastor, para ser un profeta, para ser un maestro, pues entonces usted va a entender. Y estoy diciendo: Señor, heme aquí, aquí estoy para servirte, aquí estoy para honrarte, aquí estoy para darte gloria, aquí estoy para darte alabanza. Hay un peso de gloria y de bendición sobre mi vida. Aleluya. En el libro de Hechos, capítulo 9, nosotros leemos de la siguiente forma. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo él por el camino. ¿Por cuál camino iba Pablo? Por su propio camino. Mas yendo él por el camino. Y otra vez la pregunta es: no es si estás en la iglesia, es si eres iglesia. La pregunta no es si vas por el camino, sino por cuál camino es el que vas. Mas yendo por el camino, era el camino de los fariseos.
Era el camino de la religión. Era el camino que él había decidido tomar. Aconteció. Eso se llama misericordia de Dios. Que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué empezó aquí? Yo quiero que usted note lo siguiente. Pablo era absolutamente anónimo. Saulo no existía en la historia. Saulo comienza a aparecer en la historia de Dios y en la historia de la iglesia el día en que comienza a tener voz de Dios, guía de Dios, dirección de Dios. La gente que tiene dirección de Dios es gente a la que Dios hace resplandecer. Es gente a la que Dios pone en lugares como cabeza. Es gente a la que Dios tiene en esta tierra, en esta ciudad y en este mundo. La tiene para hacer historia. Y un día se abrirán los libros, porque aunque no aparezca en una biografía como los famosos de la tierra, un día se abrirán los libros de la memoria de Dios para decir: el día que escuchaste mi voz, el día que te dejaste guiar, el día que te dejaste instruir, el día que permitiste ser enseñado, el día que te pusiste como discípulo, ese día comencé yo a escribir lo bueno que estaba sucediendo contigo, lo bueno que estaba sucediendo con tu vida y con tu casa. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios. Y cayendo en tierra, antes de que cayera, no había voz. Lo tuvo que derribar. Escuche. Y cayendo en tierra, ahora sí, la voz de Dios vino. Porque hay que estar muchas veces, hermano, tirado en el piso para usted decir: Dios está hablándome. El hombre en su gloria y en sus éxitos es sordo. El hombre en sus logros y en sus éxitos no está en condición de escuchar la voz de Dios. Entonces Dios, cuando escoge a alguien, lo derriba. Lo hace caer. Le hace entender que hay uno poderoso en los cielos, que hay uno grande, que hay uno que es eterno, que hay uno que está viendo el camino por donde vas y que ese camino no le agrada a Dios. Lo hace caer. Y cuando lo hace caer, entonces Dios le habla y dice: Saulo, Saulo, préstame atención. Por eso le menciona el nombre 2 veces. Porque cuando Dios habla, requiere que se le preste atención. No que usted esté viendo el celular, ni esté viendo el trabajo, ni esté pensando en mañana, ni esté pensando en otro día. Pablo, cuando escucha Saulo, Saulo, ahí no había mañana ni después. El momento, lo que me está sucediendo ahora, cuando Dios está hablando, yo tengo que tener todos mis sentidos despiertos para decir: ¿qué me está diciendo Dios ahora? Y la pregunta es: ¿por qué me persigues?
Ahora sí, Saulo, que en ese momento se llama Saulo todavía, Saulo está en una condición no solo de escuchar la voz de Dios, sino de responderle al Señor. Aleluya. Pero estaba derribado. Hay iglesia que ha dejado de escuchar la voz de Dios, que está en sus propios caminos, que se siente orgullosa de su vida, que se gloría de sus propios logros, que dicen es que Dios me ha bendecido, Dios me está bendiciendo. Y es lo único que ven y escuchan es Dios me está bendiciendo. Bueno, alaba a Dios porque Dios bendice. Yo creo en el Dios que bendice. Creo en el Dios que quebrantó la miseria. Creo en el Dios que quebrantó la pobreza. Creo en el Dios, aleluya, que prospera como prosperó, aleluya, siempre a los hombres y mujeres de Dios. Y soy testigo de un Dios que prospera. Sí, pero tienes que cuidar tu corazón, para que no digas como aquella iglesia: soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Porque Dios dice: te voy a derribar, voy a hacer un trato contigo, para que entiendas que en tu enaltecimiento no tienes capacidad de escucharme. Soy, aleluya, Nabucodonosor, cuando estaba en su palacio lleno de gloria, lleno de esplendor, lleno de conquistas, llenos de tantos logros, no solo al nivel militar y territorial en expansionismo, sino que estaba lleno también de glorias personales, arquitectura en su Babilonia. Es esta la gran Babilonia que yo he construido, y Dios lo derriba de su trono, lo convierte en una bestia y lo manda a comer pasto, para a que Nabucodonosor, 7 tiempos después, 7 años después, pueda decir: no hay otro escribas en toda Babilonia, que no hay Dios como el Dios de los cielos, que quita reyes y que pone reyes. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted aplauda, acuérdese de abrir sus labios y de glorificar al que es Rey de Reyes y de glorificar al que es Señor de Señores. Cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora sí, listo para hablar, listo para responder, dice: ¿quién eres, Señor? Porque quiero saber quién es el que está. Pregunta sensata. Es la primera. Pablo hace 2 preguntas, y las 2 tan sensatas, porque en el piso se volvió sabio. Las 2 preguntas que hace tirado en el piso son de las más sensatas que puede hacer un ser humano. ¿Quién es el que está tratando conmigo? La humildad produce sabiduría. Estar de rodillas produce sabiduría. Tírate y tirémonos de rodillas nosotros, para que el enaltecimiento no se apodere de nuestro psiquis, de nuestro pensamiento, de nuestra mente, y que no tenga el Señor que tirarnos al suelo. Pero ahora está enumerando. Número 1, cayó a tierra. Después de que cayó, está listo a escuchar la voz de Dios. Y después de que escucha la voz de Dios, está listo a responder. Porque hay gente que se queda ahí. Esa es otra. Hay gente que está tirada en el piso. Dios con Faraón lo tiró al piso. Lo puso a dormir con ranas.
Valoremos esta salvación tan grande. Y Nabucodonosor no tuvo nunca la sensatez para decir: ya no voy a seguir diciendo quién es este Dios para que a mí me dé órdenes. Este es grande, pero no la tuvo. Lo hizo vivir con piojos. El rey y la reina llenos de piojos y todo el pueblo. Milagros extraordinarios de Dios, tirado en el piso. Pero nótese lo siguiente: cuando Dios te tira al piso, si Dios te tira al piso, más vale que tú preguntes: ¿quién eres, Señor? Si todavía no lo conoces. Porque si andas en tus propios caminos, tendrás que preguntar: ¿quién eres? Porque hay gente que menciona el nombre de Jesús y no sabe quién es Jesús. No sabe que es el resucitado. No sabe que es el Cristo de la gloria. No sabe que es el santo. No sabe que es el poderoso. No sabe. Saulo no conocía, no sabía. Y pregunta: ¿quién eres, Señor? Pero Nabucodonosor, caído y tirado en el piso, no tuvo la sensatez para preguntar: ¿quién es, Señor? Y cuando el hombre endurece la cerviz, endurece su corazón, en ese momento, a pesar de saber que hay algo sobrenatural moviéndose en la vida de él, hay enfermedades donde Dios te tira al piso por la enfermedad. Y usted tiene que decir: Dios mío, hay situaciones de escasez donde Dios te tira al piso. Y usted tiene que decir: aquí Dios está tratando conmigo. Pero cuando el hombre, a pesar de estar tirado en el piso y saber que hay algo sobrenatural ocasionándole esto, que no es más sino que Dios del cielo, que es Dios mismo ocasionando aquello, el destino de tal persona será terminar ahogado como Faraón en el Mar Rojo. Cuando Dios te tira al piso, te está dando una última oportunidad, porque es la disciplina del Padre de amor para decirte aquí: el hijo pródigo estaba tirado en el piso, alimentando cerdos, y fue su gran oportunidad. Diré: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fue restituido y fue levantado. Eso es lo que hace Dios. Usted sigue leyendo y ahora le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Me estás persiguiendo, Saulo. Lo que estás haciendo, y es la voz de Dios aquí, usted no anda con cartas. Hay gente que me está escuchando que no anda con cartas persiguiendo a los cristianos, pero lo que estás haciendo está en contra de Cristo. Y la respuesta entonces del Señor es: dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ahora sí, bendito Dios por el temor santo y reverente que hay en nuestras vidas. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Bendito Dios cuando nosotros podemos temblar ante la presencia de Dios. Bendito Dios y bendito el Espíritu de Dios que podemos vivir una vida temerosa delante de Dios.
Si usted perdió el temor de Dios, por más voces que escuche, por más milagros que escuche, por más mensaje de Dios que escuche, usted dirá: no, esto fue otro mensaje más, esto fue otra predicación más, esto es otro día más, y esto es algo normal, todo lo normalizará. Pablo está temblando, sí, y temeroso dijo: Señor, la segunda pregunta sensata, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? No le preguntó: ¿qué quieres que haga mi familia? No le preguntó: ¿qué quieres que haga mi nación? Él se vuelve al Señor porque sabía que era un trato de Cristo Jesús con él. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: lo que quiero que hagas en primer lugar es que te levantes. Porque escrito está: Dios no dejará al justo postrado para siempre. Cuando Dios te tira al piso, no es la acción de un padre cruel, es la acción de un padre lleno de amor para decirte: hijo, ese temblor ante mi presencia me agrada. Esa respuesta que has tenido ante esta circunstancia me agrada. Y lo que yo quiero que tú hagas es que te levantes, entres en la ciudad, y ahí te voy a seguir dando dirección. He empezado a darte dirección. Por senda de justicia Él me guiará. La vida de Pablo comienza a surgir, a tener victoria y a tener un desenlace extraordinario como instrumento del reino de los cielos, el día en que Pablo recibe dirección de Dios. Por eso estoy tratando hoy el título que se llama: ¿cuánto le importa a Dios mi guía, mi dirección? El que no vaya por el camino allí a tientas. Pablo dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero no entendían por qué, porque no era con ellos. Otra vez quiero que diga conmigo: es conmigo. Vuelvo a ver al Padre, vuelvo a ver a Cristo Jesús. Es conmigo. Son multitudes las que un día siguieron a Cristo y dejan de seguirlo. Y el Señor se sigue volviendo a la iglesia como se volvió a Pedro para decirle: ¿estás preocupado, Pedro, porque la gente se va? ¿Te quieres ir también tú? Porque es contigo. Yo te llamé a ti. Tienes un talento y tienes oposición en tu familia y en tu casa. Deja tu casa. Entiéndalo en el sentido espiritual. Porque el Señor fue sumamente claro. Mire, al rico siempre Dios hace eso. Al joven rico le dijo: Señor, yo te voy a seguir. Yo quiero. El rico viene, aquí ratifico entonces la historia más bien. El rico viene queriendo justificarse, queriendo tener o creyendo tener ganado el cielo. ¿Sabe los mandamientos?, le dice el Señor. Sí, sí los sé. Los he guardado desde mi juventud. Ah, muy bien. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme. Fue lo que Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra, vete a tu tierra. O sea, no era la primera vez que el cielo movía algo así.
a ver cuán dispuesto estaba. Vete de tu tierra. Aleluya. Y luego usted encuentra, le dice a otro, ven y sígueme. Y le dijo, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, así no puedes hacerlo. El que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí. Punto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Este camino es un camino donde Dios prueba nuestros corazones si estamos dispuestos a vivir en incomodidades. Incomodidades en casa. Una esposa que de pronto dice, esta tarde usted tenía que dedicarla para la familia y allá está metido en la iglesia. Bueno, si está sirviendo a Dios realmente, ¿por qué no agarran un viernes en la tarde que no sacrifican lo de Dios? No, porque tengo mucho trabajo. Bueno, deja. Que si tú dejas, Dios te va a bendecir. Cierro en esta hora diciendo lo siguiente. El Espíritu de Dios quiere guiarnos, está llamado a guiarnos. Levante sus manos y diga, Espíritu Santo, gracias por estar dispuesto a guiar mi vida. Póngase en pie en esta hora. Solo no llegarás a ningún lugar. Tenemos el reto de saber dónde ir y cómo ir. A veces queremos llevar a muchos con nosotros y la carga se vuelve demasiado grande. Hay una palabra clara para tu vida. Si Dios está tratando contigo, no espere que los que están a tu lado vean y entiendan lo que está sucediendo contigo. Decídete a honrar a Dios escuchando su voz. Decídete esta mañana honrar a Dios atendiendo sus instrucciones. Sé solo para Cristo, sé solo para Dios. Hay gente a la que Dios está llamando ahora mismo a salir. Porque has tenido tus propios caminos. No te resistas. Hay gente que me está escuchando que ha estado en el suelo, que no se han dado cuenta que es Dios quien los tiene ahí. Y hoy te dice por tu nombre, yo soy Jesús. Y tus caminos han ido en contra de los míos. Santo y bendito es el Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. El altar está abierto.